Iniciamos la grabación. Bueno, el primer punto es teórico únicamente, está en la tipo en la teoría de la unidad y te dice, se obtuvieron los dos cromatogramas que se muestran de los compuestos A y B y usando el mismo caudal y dos columnas de igual longitud. Entonces, bueno, te dan acá el gráfico y te dice para que respondas, ¿qué columna da mayor resolución? Esto ustedes lo ven fácilmente porque mientras mayor resolución es mejor separación entre los picos cromatográficos, entonces entre la columna 1 y 2 el mayor separado de los picos sería esta primera, ¿no? Que ven acá. Ven que está bien separadito, entonces la respuesta sería tipo la columna 1. Después te dice, ¿qué columna tiene más platos teóricos? En sí el concepto de plato teórico no lo tengo bien claro, pero tipo sí es verdad que mientras mayor eficiencia, o sea, mejor separación tengan las columnas, o sea, los picos cromatográficos, es porque va a tener mayor número total de platos teóricos. Entonces, si vos sabes que la columna 1 tiene mayor resolución, eso quiere decir que va a tener un mayor número total de platos teóricos. Entonces, la respuesta sería que la columna 1 tiene más platos teóricos. Luego el C te dice qué columna tiene mayor altura de plato. Y entonces, no sé si leyeron la teórica, hay una parte que te pone como esta formulita que ven acá, que es H igual a L sobre N, que sería básicamente, porque si ustedes lo ven, o sea, ambas columnas tienen la misma longitud, ¿no? Encima te lo dice el ejercicio, tipo dos columnas de igual longitud. Pero habíamos dicho que la columna 1 tiene mayor cantidad de platos teóricos. Entonces, tipo, en la unidad, para que ustedes lo lean, te dice que para poder calcular la altura hipotética del plato teórico, se utiliza esta fórmula. H es la altura del plato, L es la altura de la columna, en este caso sería la longitud, y N es la cantidad de platos teóricos. Entonces, mientras mayor sea N, es decir, mayor sea tu cantidad de plato teórico, menor sería la altura del plato. Entonces, en conclusión, diríamos que la columna 2 tiene mayor altura del plato, porque tiene menor cantidad de platos teóricos. No sé si puede ser un poco un trabalenguas, pero como para que lo razonen a partir de la fórmula. Entonces, y la D te dice qué columna da mayor tiempo de retención. En este caso, el tiempo de retención lo ven acá, fíjense que ambas tienen igual tiempo de retención. Bien, igual el punto 1, como es teórico, está mucho mejor explicado igual en la unidad tipo teórica de esta clase. Así que nada. Entonces ahora sí pasemos mejor con los ejercicios. Voy a poner acá. Bien, entonces te dice, se desea cuantificar la cantidad de ibuprofeno en una muestra comercial. Para esto se disuelve por separado 5 comprimidos en 100 mililitros de solvente adecuado. En paralelo se disuelven por quintuplicado ibuprofeno estándar también en 100 mililitros. Luego, todas estas muestras fueron filtradas y analizadas por HPLC por separado y se utilizó una absorción UV a 220 nanómetros como método de detección. Entonces te pone la tabla 1, los resúmenes de los principales resultados de las corridas. Entonces acá tienen la tabla 1 con todos los datitos para utilizar y te dice que responda a las siguientes preguntas. A. Calcule la masa del ibuprofeno en los comprimidos comerciales. En este, yo lo que siempre uso es esto que lo puse acá, esta fórmula. Capaz van a ver que otros profes utilizan como otras fórmulas capaz más acortadas o llegan al resultado de otra manera, pero el caso es que lo pueden utilizar en los mismos. Entonces yo lo utilizo así. Este caso de la fórmula, acá vos estás calculando miligramos del activo, en este caso nuestro activo es el ibuprofeno por comprimido. Pero acá nos interesa, según la resolución de los ejercicios te piden que vos quieras la cantidad, no la masa de ibuprofeno total. Entonces directamente esto sería igual, acá lo voy a escribir, miligramo de activo. Esto va a ser AM, es el área de la muestra. En este caso te lo da acá, ¿no? 1900. ASTD es el área del estándar, que sería, bueno, literalmente el área del estándar, o sea, tu patrón, por P, que no es pureza, ojo, P sería como el peso, o sea, es la masa del estándar, que está acá, te lo dan. Y en este caso, acá ponen sobre un comprimido porque como que la fórmula está hecha para que lo calcules por un comprimido, pero en nuestro caso lo vamos a calcular de los 5 que midieron. Entonces directamente queda por P, o sea, por P del estándar.
Esto multiplicado por T, que es creo que era el título de la pureza, o sea, básicamente es la pureza del estándar. Vamos a ponerla así, T% sobre 100. Fíjense que acá no dan la pureza del estándar. Esta sería la formulita. Perdón, Sí, no entendí lo del comprimido que dijiste, que lo vamos a hacer por 5. Eso no entendí. claro. Porque si te fijas acá está esta fórmula en amarillo, fíjate que está dividido sobre un comprimido. Cuando vos utilizas esta fórmula, acá lo que estás haciendo es obtener el dato de los miligramos del activo, en este caso el ibuprofeno, por cada una pastilla de ibuprofeno, ponele, sería. Pero ¿qué pasa? Acá en el ejercicio te dice que se disuelven 5 veces por contuplicado de ibuprofeno. O sea, capaz si te piden que mides por cada un ibuprofeno, vos acá pondrías por 5. Entonces vos tendrías el dato de los miligramos de activo cada una pastillita de ibuprofeno sería. Pero en este caso te quedás solamente con el cálculo de 1, porque acá estamos calculando todo o sea, todo lo que se midió. No sé si me llevo a explicar. Es como una adaptación que yo le hago de la formulita. Pero funciona igual. O sea, pueden poner 1, porque total, dividido por 1 da lo mismo. Pero después tenemos que multiplicarlo por 5 o con esto ya sale directamente. No, con esto ya sale directamente. Ya sale Ok, directamente. Ahora sí, claro, gracias. si nosotros lo dividiríamos por 5, ahí sí tendríamos que multiplicar por 5 para tener el total. Pero no hace falta. Hacemos esta que escribí yo acá. Bien, entonces esto quedaría, bueno, los miligramos del activo va a ser igual al área de la muestra, que está acá, 1900. Esto es solo reemplazar datos. El área del estándar, que es 3760, por la masa del estándar, 980, por la pureza del estándar, que es 98,7, sobre 100, que es lo que te dice la formulita. Hacen esta cuentita y les tendría que dar 488,755 miligramos. Miligramos no, porque estamos calculando acá en miligramos. Bien. Esto sería, bueno, la parte de calcular la masa de ibuprofeno. Y luego te pide el B que calcules el error de esta determinación. Esto es como siempre venimos haciendo los ejercicios, los primeros de todos. Fíjense que acá tenemos 3 datos de errores. Tenemos el de la masa del estándar, el del área del estándar y el del área de la muestra. Entonces vamos a calcular el error relativo o directamente, bueno, el error absoluto, que es con toda esa raíz cuadrada, ¿se acuerdan? Voy a escribir acá. Ahí espero que me entre. Va a ser igual. Bueno, toda la raíz cuadrada. Entonces vamos primero con esta, por ejemplo. Era 60 sobre 360. Todo esto al cuadrado más. Seguimos con otro error. 50 sobre 1900. Todo esto al cuadrado más. Y ahora la masa del estándar, 20 sobre 980 al cuadrado. Todo es, bueno, acá capaz, para que no se confundan, todo esto saben que es la raíz. Todo esto por la magnitud que habíamos calculado, que es 488,70,55 ahí. Hacen todo este cálculo, lo voy a escribir acá abajo. Y esto les tendría que dar, o sea, le das como un aproximado de 18,04 miligramos. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan como siempre que tenemos que informar el error en una sola cifra significativa? Y además, esto lo vamos a redondear a 20 para que quede en una sola cifra significativa, que sería el 2. Bien, ahí ya tendríamos ya el error para poder informarlo. Para no hacer otra hojita y hacer mucho lío, lo voy a escribir acá. Bueno, a lo mejor voy a hacer otra hoja porque todavía falta el C. No diapositiva. Ahí va. Entonces estamos, bueno, nos queda informar el error. Vamos al resultado final. Esto sería, este es del B. Esto quedaría, bueno, más menos, nos quedó 20 miligramos. Y fíjense que cuando acá la magnitud nos había quedado como con 488,755. Esto lo tenemos que redondear a 490
porque tiene que quedar como en la misma unidad numérica. O sea, en este caso, fíjense que es en decenas. O sea, no podríamos poner comas, comas. O sea, tiene que estar como que o sea, acoplado al error. Eso nomás. Em, bueno, igual esto es de los primeros ejercicios. Bien, luego, y el C te dice que sabiendo el valor declarado por la empresa es 500 miligramos de ibuprofeno por cada comprimido, informe el porcentaje de ibuprofeno por comprimido. Acá vamos a usar esta formulita, que esta formulita está, si no me equivoco, tipo en los TPs, tipo, creo que está en la unidad teórica, tipo a lo último de todo te ponen esta formulita, esto lo vamos a usar muchas veces. Entonces, esta formulita te dice que el valor declarado es 500 miligramos. Entonces, BD es valor declarado, que en este caso era 500, que no dijeron ahí. Bien, entonces te pedía informe el porcentaje de ibuprofeno por comprimido, ves porcentaje de activo, en este caso ibuprofeno por comprimido. Entonces, solamente vamos a reemplazar en datos. Entonces, ibuprofeno de activo sobre comprimido. Esto va a ser igual a lo miligramos del activo, o sea, los miligramos del activo son los miligramos que habíamos calculado, ven acá, miligramos del activo. En este caso vamos a utilizar los que habíamos informado. Sería 490 sobre BD, que es el valor declarado, que nos habían dicho que era 500. Todo esto por 100. Bueno, esto no da el porcentaje. Todo esto les tiene que dar 98. Bien. Este sería ya el resultado final. Ya informamos o sea, habría un 98% de activo tipo, o sea, del activo del ibuprofeno por cada comprimido que hay. Bien. Bueno, ahí terminaríamos el punto 2. Creo que no hay Una nada más. consulta, Sí, sí. porque en la clase el A lo habíamos hecho, o sea, deduciéndolo y con reglas de tres y todo eso. Sí. ¿Lo podemos hacer así también? Sí, si te llegas al mismo resultado, está perfecto. Yo porque me acostumbré haciéndolo con estas fórmulas, pero es lo mismo, tipo. Por eso creo que había dicho como que antes que capaz otros profes lo hacen de otra manera, pero mientras llegues al mismo resultado, está bien. Pero lo podemos hacer, o sea, ahora, porque yo no soy muy buena acordándome fórmulas. Eh, a mí pasa que no me O sea, acuerdo cómo lo digo, hicieron por así de tres, no me salen tampoco mucho a mí. Si no, de última, ¿de qué, de qué comisión sos? de Lautaro. Ah, de Lautaro. Bueno, entonces si querés, todavía falta para el parcial, pero te puedo hacer aparte tipo una hojita haciendo con las reglas de tres. Puedo pasar por el grupo. Yo para seguir con los demás ejercicios. Porque ahora sí, hacerlo por, por regla de tres no me sale, tipo, no me Igual acuerdo bien. estas fórmulas sirven para los ejercicios que sean así de este estilo. Sí, sí, de hecho ahora todos los ejercicios de estos que vienen lo hago con esta formulita. Ok. Pero bueno, te debo eso lo de calcular por regla de tres simple. Bien. Bueno, entonces el 3 te dice, se desea determinar la concentración de aspartamo en una muestra de bebida gaseosa, cola comercial, Coca-Cola Light, mediante la técnica de HPLC. Para esto se realizan sendas corridas utilizando una columna fase reversa, bueno, C18 y una solución C70-40 buffer, fosfato, a pH 3, metanol como solvente. Bueno, y te dice, se construyeron 5 soluciones patrones de concentración conocida de cada aspartamo y se pasaron por el HPLC, calculando en cada área, o sea, calculando en cada caso el área del pico cromatográfico. Y a continuación se realizó una curva de área de pico en función de la concentración de solución patrón de aspartamo. Entonces acá te dan la curva de calibración en partes por millón y el área del pico cromatográfico. Y dice, luego se ocurrió una muestra por HPLC, la muestra comercial, obteniéndose un área bueno, este área gigante que está acá. O sea, básicamente esta sería tu muestra incógnita. Entonces te pide que calcule la concentración en partes por millón de aspartamo en la Coca-Cola Light. Entonces,
acá únicamente lo que tenemos que hacer es utilizar la ecuación de la recta que nos dan, o sea, básicamente despejar nomás, porque como ya la concentración está en partes por millón, no hace falta hacer nada más. Entonces esto quedaría que X, o sea, partes por millón, ¿no? Es la concentración, va a ser igual a 42, 6, 6, 6, ay, no sé cuántos son 4. Perdón, ¿lo puedes explicar de nuevo y un poco más lento porque no llego a procesar? Ay, sí, disculpa. Bueno, o sea, básicamente lo que quieren hacer es determinar la concentración de aspartamo en una Coca-Cola, ¿no? Bueno, entonces hacen como la curva de calibración, tipo con soluciones que saben cuánto tiene de aspartamo para poder tener la ecuación de la recta, ¿no? O sea, es una curva de calibración como veníamos haciendo siempre en los ejercicios. Te dice acá con de concentración conocida. Entonces, te dice acá que luego, en una muestra incógnita, tipo se corrió una muestra por HPLC, la muestra comercial, obteniéndose un área de pico cromatográfico de acá, de esto. Entonces, te pide que calcules la concentración, ¿no? Porque te dan este área del pico cromatográfico en partes por millón en la Coca-Cola Light. Entonces, esto es básicamente como todos los ejercicios de siempre que a vos te dan como, por así decirlo, entre comillas, la absorbancia. En este caso no es la absorbancia, ¿no? Pero para que se hagan la idea. O sea, te dan el dato del Y, del eje Y, y vos tenés que calcular el dato del eje X. En este caso, como ya está en partes por millón, directamente despejamos a partir de la ecuación de la recta con los datos que ellos te dan. Entonces, Y, ¿no? O sea, esta es la ecuación de la recta, era X igual a I menos B dividido de M. Bueno, esa M medio fea. Entonces, nuestra X lo que queremos saber, ¿no? Que es la concentración de aspartamo que tenemos en la Coca-Cola Light. Entonces, nuestra I va a ser 42, 6, 0, 0, 0, 0, 0. Estos son 4.260.000. Bien. Lo marco acá. Este sería tu dato del I, ¿no? Porque es lo del área del pico cromatográfico, de incógnito, menos la ordenada al origen, que es 49183, que es este dato que saco de acá. Todo esto dividido la pendiente, que sería 66.301. Bien, hacemos el cálculo de esto como siempre y les tendría que dar 57,47 partes por millón. Eso es únicamente despejar la ecuación de la recta y vos sabés que tu I, o sea, el I es el área del pico cromatográfico, te lo dan acá como dato. Entonces a partir de ahí extrapolás y podés saber la concentración del aspartamo, que era lo que querían saber, ¿no? Bien. Ahora te dice, bueno, la B es más teórica y te dice que en análisis de HPLC de este tipo de muestra también se obtienen cromatogramas con 3 picos correspondientes al aspartamo, a la cafeína y al ácido benzoico. Diga cómo diferenciaría a qué pico cromatográfico pertenece al aspartamo. Esto en la teoría te lo dice, y es que cuando esto vos lo podés sacar a partir de identificar el tiempo de retención. Entonces vos, por ejemplo, haces una curva, claro, acá que se construyeron 5 soluciones patrones por HPLC. Entonces, si vos sabés, a ver cómo, yo para ponele que esta es tu cromatograma, bueno, ponele que de acá todo este pico corresponde al lo que sería el aspartamo, ¿no? Entonces vos sabés que en este tiempo de retención, ponele que es de 1 a 2 minutos, supongámosle, vos sabés que todo lo que está ahí es aspartamo. Entonces, si vos haces corres otra vez, pero una solución incógnita, te dice acá que también se obtiene cromatograma de 3 picos, algo así, ponele, ¿no? Bueno, acá donde estaría el 1 y el 2, o sea, los minutos de retención, esto también correspondería al aspartamo. Entonces, como que así vos podrías identificar, qué tipo de analito es, ¿no? A partir de los picos que te dan. Como que coinciden y vos decís, bueno, este pico coincide a este tal analito.
Igual esto es teórico, así que si no me expliqué bien, está mucho mejor en la teoría. Bien. Entonces, después te dice, el C, los tiempos de retención y anchos de pico de cada analito se muestran a continuación. Te dan esta tablita, dice tiempo de retención de ancho de pico cromatográficos para una corrida de Coca-Cola Light en HPLC. Y te piden calcular el factor de resolución del aspartamo y del ácido benzoico con respecto a la cafeína. Acá también es otra formulita que está en los trabajos que era... ¿Qué decía? Era el... la resolución. Bueno, lo puse acá. Es esta otra formulita, que esto no sé si se puede hacer por regla de 3 simple, pero esto aparece en la teórica. Pero vamos a hacer mejor una hojita para que se entienda mejor. Vamos a hacer una diapositiva. Sacamos esto. Copiamos esto y acá vamos a copiar este cuadrito. Espérenme un ratito. Ahí. Bien. Bueno, el factor de resolución es R en este caso. Entonces, a partir de estos datos que te dan en la tabla, vos lo pasás acá y puedes calcular el factor de resolución de lo que te pidan. Entonces, esto sería... Ay, no lo puedo borrar. Bueno. R te dice que primero calcules del aspartamo con respecto a la cafeína, ¿no? O sea, estos dos. Entonces, R va a ser igual a 2 por... TR es el tiempo de retención. Tiempo de retención. Y W es el ancho del pico. B y A son como, tipo, ponele que esta es tu cromatografía. Hiciste 2 picos así, ponele. Entonces, ponele que este es el aspartamo y esta es la cafeína. Entonces te dice que el tiempo de retención fue de la cafeína a los 1,53 minutos. Y del aspartamo fue a los, te dice ahí, 2,35 minutos. Esto es en función del tiempo, ¿no? Y esto sería la cromatografía del área. Bien. Entonces, tu B y tu A, tipo lo que te pone acá como subíndice, sería, el A va a ser tipo el primero que esté, o sea, en el eje X, en este caso sería el café, este va a ser tu A. Y tu B sería el que le sigue, ¿no? Lo que le sigue después a través del tiempo, sería el B. No 1,5 y 2,35. Entonces acá lo que está haciendo al fin del cuenta es un cálculo tipo delta. Entonces va a ser B, o sea, el tiempo de retención de B, que este sería el caso del aspartamo, sería 2,35, menos el tiempo de retención de A, que en este caso sería la cafeína. Si se les complica un poco, avísenme y lo explico otra vez. Pero nada, tipo, bueno, continúo. Entonces, esto, bueno, queda así. Todo esto dividido. El ancho del pico, en este caso de A o B, lo mismo, porque como está sumando no cambia. Este sería, el A era la cafeína, que es 76, más el ancho del pico del aspartamo. Acá lo que estamos calculando, como te dice, es el factor de resolución respecto a la cafeína, en este caso del aspartamo con respecto a la cafeína. Hacemos este cálculo y esto lo tengo por acá anotado, era del aspartamo con respecto a la cafeína, esto le tienes que dar 0,0829. Es el factor de resolución del aspartamo y la cafeína, ¿no? Y ahora te pide también del ácido benzoico respecto a la cafeína. Entonces hacemos otra vez lo mismo. El ácido benzoico está mucho después, o sea, ponele que acá habría otra columna y acá sería los 6 minutos. Entonces, esto va a ser 2 por
el que esté primero, en este caso la cafeína, bueno, no al revés, es el delta. B, que sería el ácido benzoico, que es 6,133, menos el de la cafeína, con 5,33. Todo esto dividido sobre los anchos de pico, la suma de los anchos de pico, que sería, bueno, la cafeína más el del ácido benzoico, que es 555. Esto les tiene que dar 0,0146. Bien. Creo que sí, solamente había que hacer. No sé si alguno se perdió acá con respecto a la explicación. O sea, esto era lo que calculaban en matemática, que un delta. Esto te basás y tipo, si no lo ven, pueden hacer el esquema. Y bueno, el café es el que, tipo, el primero en tiempo de retención, y después le sigue el aspartamo y después le sigue el ácido benzoico, y a partir de ahí puedes ya como que saber los datos. Bueno, cualquier cosa volvemos a este ejercicio si no. Entonces este era el 3, sí. Viene el 4. Esperen que tome un poco de agua. Se desea determinar la cantidad de miconazol, que es un principio activo antifúngico, en una crema. La separación se realizó empleando esta columna RPS 18,5 micrómetros. Bueno, este dato por ahora no se utiliza. Por detección de UV visible ajustado a 235 nanómetros. Y te dice que la fase móvil consistió en una solución de acetato de amonio, 0,6% masa volumen, en una mezcla de 300 mililitros de acetato nitrilo, 300 mililitros de metanol y 380 mililitros de agua, con un caudal de 2 milímetros sobre minuto. En estas condiciones se midió por triplicado una muestra patrón preparada a partir de 0,0102 gramos de miconazol puro. Y además se midió por triplicado una preparación de muestra a partir de 1,0205 gramos de crema comercial. Entonces el resumen de las áreas determinadas se muestra en la tabla, esta tablita que está acá. Y te pide cuál es el porcentaje de miconazol que contiene la crema, y te pide informar el error. Acá vamos a hacer igual. Esto, lo que yo utilicé es otra vez esta cuentita. Entonces vamos a saber que la masa, o sea, los gramos, ¿no?, de miconazol, voy a escribir acá, va a ser igual a el área de la muestra y el área del estándar. Sería el área de la muestra, te lo ponen, es este, el promedio este que aparece acá, 232, 9, 17, sobre el área del estándar, que el estándar es el patrón, que es 6985, creo que lo escribí bien, 3. Sí. Todo esto multiplicado por la masa del estándar, que en este caso, tipo, te lo hice el ejercicio, se midió por triplicado una muestra patrón, o sea, el patrón es el estándar, preparada a partir de este dato que está acá, 0,0102 gramos. Y en este caso, o sea, si querés seguir al pie de la fórmula, podrías poner que es 100 sobre 100. O sea, porcentaje. ¿Por qué? Porque ya te dice que el miconazol está puro. O sea, este T era tipo la pureza del estándar. Y acá directamente, o sea, acá no hace falta que lo escribas. Si querés puedes poner 1 o nada, porque 100 sobre 100 da 1. Entonces en este caso yo, bueno, lo voy a dejar como para que quede en el video. Sería 100% porque es puro, sobre 100. Bien. Bueno, haciendo toda esta cuentita, les tendría que dar 0,0106. Esto está en gramos. Bien. Entonces, si bien acá calculamos la masa,
o sea, los gramos, te pide que calcules el porcentaje que contiene la crema. Entonces yo para calcular el porcentaje hice esta cuentita que es o sea, básicamente calculé el porcentaje en masa, que es sencilla, que sería la masa que calculamos de los gramos de miconazol, que eran 0,0206, y la masa que es lo que calcularon de la crema comercial, que está como dato acá, 0,105. Todo esto multiplicado por 100, o sea, esto que estoy haciendo acá es cómo se calcula el porcentaje de masa en masa, básicamente. Entonces, todo este cálculo le va a dar 100,02%. Bien. Una vez que tuvieron ya este dato, te piden, bueno, informar el error. El error lo informamos a través de los datos que no dan, en este caso solo no dan el de bioestándar. Puede ser, tipo, no sé si Lautaro ya subió los ejercicios resueltos, pero yo, tipo, esto yo lo saqué de la unidad de cromatografía, ¿no? Pero no sé por qué Lautaro también como que tiene errores asociados a estos datos. El caso es que yo voy a resolver el ejercicio en base a lo que dice acá. Solo eso, hago una aclaración por si ven que capaz da un resultado distinto. Pero bueno, igual informar el error es básicamente calcular lo de siempre, el error absoluto. Bueno, tenés bueno, ahora lo vamos a hacer mejor. Espera, voy a hacer una nueva diapositiva. Esto quedaría. Quiero mover, voy a llevar. Ahora lo voy a copiar. Acá, esto sacamos. Voy a poner así. Ahí. Bien, entonces te pedía. Bueno, informar el error. Entonces, para informar el error, hacemos la formulita de siempre. Bueno, vamos a hacer el error absoluto. Va a ser igual a la raíz cuadrada de, en este caso los de bioestándar, porque son los únicos errores que no dan. Si nos dieran más errores, por ejemplo, en relación al miconazol puro o la crema comercial, también lo agregamos dentro de la fórmula, pero en mi caso solo le agrego estos porque es lo único que me dan de dato. Entonces sería el error en el numerador, que es muy grande, 522 sobre lo que está asociado a ese error, 16985,33. Todo esto elevado al cuadrado más el otro error de bioestándar, que es de la muestra, que sería 54 583 con 0,68 sobre lo que está asociado, 20329 17,33. Todo esto al cuadrado. Todo esto multiplicado, porque lo que queremos tener es el error absoluto, tipo, solo esta parte sería el error relativo. Ahora, para obtener el error absoluto lo tenemos que multiplicar por la magnitud que habíamos calculado antes, que era 2,02. Esto está en porcentaje. Bien, entonces el error va a ser igual a, hacemos todo este cálculo y les tendría que dar 0,09. Así, porcentaje. Bien. Entonces, lo único que quedaría, bueno, informar el resultado final, como siempre hacemos, sería, bueno, voy a escribir acá mejor. Informe final. Esto va a ser 0,09, porque ya está en una cifra significativa. Y acá queda igual, porque ya respetan la misma unidad de decimales, tipo la misma cantidad de decimales. Esto sería el A. O sea, recapitulamos, primero calculamos
la masa del miconazol, yo utilicé esta fórmula. A partir de ahí saqué tipo el porcentaje de masa en masa para tener el porcentaje, porque nos piden un porcentaje. Y luego, bueno, calculé el error absoluto utilizando los datos del desvío estándar, que serían los errores, multiplicado por la magnitud que habíamos calculado, y nos dio como final esta vuelta acá. Bien. Ahora el B te pide. La empresa informa un valor esperado, o sea, el valor esperado es igual a valor declarado, ¿no? Es lo que esperarían que haya por cada, o sea, dice, la empresa informa un valor esperado de 22 miligramos de miconazol cada 1 gramo de producto, o sea, cada 1 gramo de crema sería, porque es lo que están analizando. Y te dice que calcules el porcentaje del principio activo real respecto al esperado por cada gramo de producto. Bueno, este es capaz un poco confuso de hacerlo, entre comillas, pero sería así. O sea, te piden saber el porcentaje de activo real por cada gramo de crema, ¿no? Entonces, primero necesitaríamos el dato de los miligramos gramos de miconazol real. Porque tipo, ellos te dicen que el valor declarado es igual a 22 miligramos por gramo, ¿no? Es lo que te dice acá. Entonces, si nosotros queríamos utilizar esta formulita, que es para poder calcularlo, necesitamos que el activo también esté en esa misma unidad. Pero nosotros tenemos la unidad en porcentaje. Entonces tenemos que hacer un pasaje. Bien, entonces, a ver si me entra. Lo voy a hacer acá. Este sería el B. Entonces empezamos. Nosotros teníamos que porcentaje en masa era igual a 2,02. Entonces, esto significa que tenemos 2,02 gramos cada 100 gramos, ¿no? Porque es lo que significa esta unidad. Entonces, para saber cuántos gramos tenemos cada 1 gramo, porque queremos llegar a esto, a miligramos gramos, tenemos que, bueno, primero pasamos, hacemos una regla de 3 simple, en este caso tipo a mí se me hace esta parte más sencilla, que sería que si en 100 gramos de crema, ¿no? Nosotros tenemos 2,02 gramos, ¿cuánto tendríamos en 1 gramo de crema? Esto le daría 0,02 gramos. Sin embargo, todavía tenemos que llegar a miligramos, porque todavía esto está en gramos. Entonces, para llegar a miligramos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 1000. Y esto nos da 20 miligramos gramos, ¿no? Porque estamos calculando en base a 1 gramo de crema. Bien, una vez ya tenemos este dato, ya ahora sí podemos utilizar la formulita, esta, porque tenemos las mismas unidades. Lo voy a poner acá, un poquito. Voy a seguir acá arriba, ¿sí? Entonces, ahora solo nos queda calcular el porcentaje del principio activo por cada gramo de producto. Entonces esto sería el porcentaje del activo, que en este caso sería por cada gramo de crema. O sea, el principio del activo real, ¿no? Este sería los miligramos del activo que habíamos calculado que era 20 miligramos gramos sobre el valor declarado, que esto no da el ejercicio, que es 22 por 100. Bueno, lo voy a poner acá. Porcentaje y... ay, escribo muy grande. Entonces el porcentaje del activo por cada gramo de producto va a ser igual a 90. O sea, hacen este cálculo y les tiene que dar 90,9%. Bien, este sería ya el final de la parte B. Eso. O sea, recapitulamos otra vez. Lo que hicimos es, bueno, como nosotros queremos utilizar esta formulita para saber el porcentaje
del activo real, o sea, el activo de nuestro miconazol. Queremos saber cuánto miconazol tenemos por cada gramo de crema, porque nos dicen que el valor esperado, el valor declarado es de 22 miligramos. Entonces, para poder utilizar esta formulita tenemos que tener misma unidad. Entonces acá hicimos el pasaje, ¿no? Si sabemos que 2,02 tenemos 100 gramos de crema, cuando tendríamos en 1 gramo, esto lo multiplicamos por 1000 para saber los miligramos, y ahora sí podemos utilizarlo en la formulita. Y ahí finaliza. Bueno, creo que... Bueno, ahora falta el 5. Que el 5 yo le hago una aclaración, mini disclaimer. Es que no encontré tipo una resolución que hayan hecho los profes. O sea, lo hice, pero no les puedo asegurar si los datos están, tipo los resultados están bien. Pero bueno, todavía tipo el lunes le voy a mandar mensaje a los profes para confirmar, y después se los hago saber si están bien hechos. Y si no, bueno, o sea, cualquier caso les aviso, no se preocupen. Bien, entonces te dice el 5. La composición de una tableta de ácido ascórbico, o sea, vitamina C y niacina, puede ser determinada utilizando un HPLC con un detector arreglo de diodos UV visible. Y para esto se confeccionan 2 soluciones patrones que luego son corridas en el HPLC. En ambos casos se obtuvieron muestras con un único pico. Entonces te dan la tablita con los datos de los patrones, ¿no? Esto nos va a servir luego para poder saber cuánto, tipo los datos de nuestras muestras incógnitas. Y a continuación, dice acá, se toma una tableta y se la disolvió en 1 litro de solvente adecuado. La solución luego fue filtrada y se corrieron 5 microlitros en el HPLC en las mismas condiciones que los patrones. Y se obtuvo un cromatograma con 2 picos cuyas principales características se resumen a continuación. Y nos dan esta otra tablita con estos otros datos. Entonces ahora sí, te piden primero que identifiques la identidad de cada pico en la corrida de la muestra. Si se acuerdan, creo que lo habíamos visto, era algo teórico, no sé si lo habíamos visto antes. Acá. ¿Se acuerdan en el ejercicio 3 que tipo te decía cómo diferenciarías qué pico cromatográfico pertenece al espartamo? Y que esto lo podíamos saber a través de la identificación del tiempo de retención. Tipo que si coincidían vos podías decir, bueno, este pico corresponde a este otro. O sea, ese mismo principio lo vamos a utilizar acá. Entonces, vos tenés estas muestras que vos no sabés qué son, pero te dan el tiempo de retención. Y vos acá tenías estas muestras, tipo estos patrones que vos sabés qué es, y tenés el dato de tiempo de retención. Entonces vos ves, tipo comparás las dos. Y si ustedes ven, tipo el pico 1, el tiempo de retención es a 7,39 minutos. Entonces, en los patrones, ¿cuál es el que más tipo se acerca al que coincide? En este caso sería el ácido ascórbico, que es 7,41 minutos. Fíjense que varía muy poco. Entonces, a partir de los tiempos de retención, podríamos saber, tipo, qué analito es. Y fíjense que el pico 2 es 12,21 minutos. ¿Y a qué coincide, tipo, el tiempo de retención? A la niacina, que es 12,23 minutos. Entonces, esa sería la explicación, o sea, la respuesta de identificar la identidad, o sea, la identidad de estas muestras de cada pico en la corrida de la muestra. Bueno, ese sería el 1. Ahora lo voy a escribir acá, que este es el pico 1 sería el ácido ascórbico. Y el pico 2 es la niacina. Bien. Entonces, el 2 te dice determinar la resolución del cromatograma y explique qué implica este valor. El cromatograma es este, porque dice que es un cromatograma, o sea, lo hice a partir de acá. Y te pide determinar la resolución y explicar qué significa. La resolución era lo que habíamos hecho en ejercicios antes, que era que es solamente reemplazar. Bien, entonces lo voy a hacer acá. El 2. Entonces nuestra resolución en base a estos dos picos va a ser igual a 2 sobre
El tiempo de retención B, o sea, el que le sigue, que sería este, 12,21, menos el otro tipo de retención A, que sería este 7,39. Todo esto dividido, acá no dividido, el ancho del pico, que sería, 1,2 más 1,8. Bien, hacen esta cuentita acá y les tendría que dar 3,21. Entonces yo acá me olvidé de ponerle, pero le voy a poner... Esto está en la teórica, esto lo saco de las teóricas. Esto, porque te dice que expliques qué significa este valor, o sea, qué significa esta resolución. Entonces lo voy a agrandar un poco para que lo vean. Sería esto. Te dice, la resolución mínima aceptable en mezclas sencillas es de 1,5. O sea, cuando el R es igual a 1,5 se vería algo así. Y mientras más grande es tu R, más separados van a estar estos picos. Entonces, como a nuestra resolución nos dio 3,21, significa que de hecho es una resolución muy buena, o sea, los picos están bastante separados. Pero si por ejemplo nos diera un R muy chico, o sea, menor a 1,5, quiere decir que no se obtuvo una buena resolución, es decir, no se obtuvo una buena separación. Es eso básicamente. Esto está en la teoría, creo que un poco más explicado, pero para que tengan una referencia. O sea, el mínimo quédense tipo en la cabeza que es 1,5 del R, ¿no? Bien. Esto lo voy a checar. Lo voy a dejar donde lo dejo. Bueno, igual voy a hacer una hojita nueva. Lo voy a dejar ahí. Entonces, ahora te hice el 3. Indique la cantidad de ácido ascórbico y de niacina en la tableta en miligramos. Y que no olvides informar los errores. Entonces hacemos lo de siempre. Lo de siempre es, lo de siempre que yo hago, que es usar esta formulita de los miligramos de activo. Entonces esto sería, en este caso nuestro activo, vamos a primero hacer una y una, ¿no? Sería así. En este caso serían los miligramos de... Vamos a empezar con el ácido ascórbico. Lo voy a escribir acá, el ácido lo voy a poner nomás. Va a ser igual a el área de la muestra del ácido ascórbico era esta, el área del pico sería 42,200 sobre el área del estándar, que nos da acá el ácido ascórbico del patrón, o sea, del estándar, sería acá 22, ahí. Todo esto multiplicado por la masa del estándar, que nos dan acá, que es 170. Todo esto, y luego seguimos por o sea, en este caso la pureza del estándar sería, pero como en este caso no nos dicen, creo yo, cuando lo revisé que no te dice en ningún lado si es puro o no, entonces directamente yo asumo. Por eso le decía que no tengo en sí los datos, tipo no encontré una resolución por parte de los profes, pero como no me da ningún dato de la pureza, directamente no pongo nada. O sea, asumo que es puro, por así decirlo. Entonces, hacen este cálculo y esto le va a dar 323,06. Esto queda en miligramos litro, ¿no? Esto queda en miligramos litro porque fíjense que la concentración lo miden en miligramos litros, pero nos piden que sea en miligramos solamente. Entonces, para pasarlo a miligramos, vamos a sacar este litro de acá, multiplicamos por 1 litro. ¿Por qué 1 litro? Porque acá te dicen que se tomó una tableta y se disolvió en 1 litro de solvente adecuado. Es por eso el dato lo saqué acá. Entonces, esto se cancela y te quedan miligramos, o sea, queda exactamente igual. En este caso, ¿no? Bien. Este sería del ácido ascórbico. Ahora vamos a calcular el error asociado a estos miligramos de ácido ascórbico. Bueno, lo voy a seguir en otra hojita. Pero voy a llevar esta otra hojita acá. Lo voy a hacer un poco más chiquito.
Bien, entonces, esto sería, seguimos con el ácido ascórbico, lo voy a escribir acá. Que no había dado 323,06 miligramos. Bien, entonces para calcular el error absoluto, lo único que tenemos que hacer es ver tipo los datos que nos dan en el mismo ejercicio. No sé si ven bien, porque capaz lo puse muy chiquitito, pero fíjense que no dan el dato. Ahí lo puse acá. Del ácido ascórbico no dan el área del pico, tipo este tiene un error, acá también tiene otro error, y por último tiene un error acá. Entonces vamos a asociar estos tres para calcular el error final, que es lo que tenemos que informar. Entonces, hacemos lo mismo de siempre. Voy a escribir, ¿no?, el error absoluto directamente. Uy, ahí. Eso sería la raíz cuadrada de... Vamos a empezar con cualquiera tipo, da igual el orden porque se van sumando. Vamos a empezar con, bueno, el ácido ascórbico de acá, bueno, sería 1 dividido 170 al cuadrado más. Hacemos el otro, sería el área del pico, por ejemplo. 300 sobre 200, así, si está bien, al cuadrado, más el último que teníamos de dato, que era de la muestra, que era el área del pico de acá, que es 400, no, 400 no, era 200. 200 porque era del pico 1, que era el ácido ascórbico, habíamos dicho así. Sí. 200. ¿Es 200? Yo puse 300. No, creo que lo calculé. No, está bien, mentira, no dije nada. Perdonen, Es 42.200. Todo esto al cuadrado. Todo esto multiplicado por... Esto lo estoy siguiendo, por la magnitud que habíamos calculado antes, que es 323,06. Hacen todo este cálculo gigante y les tiene que dar finalmente 5,0 miligramos. Bien. Este sería del ácido ascórbico. Recién voy acá a poner para informar el resultado, cómo quedaría. Esto quedaría más o menos 5, porque es una sola cifra significativa. Y en este caso lo redondeamos a la unidad, ahí. Miligramos. Quedaría así. Si tienen alguna duda, háblenme. Porque siento que capaz se está confundiendo mucho estos ejercicios. Pero bueno, sí, ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con la niacina. Entonces, seguimos. Lo voy a escribir acá. Voy a hacer una separación. Ahora vamos a hacer con la niacina. Entonces, acá vamos a utilizar otra vez lo que habíamos hecho acá, que era esto, pero con los datos de la niacina, que era este de acá. Bien, entonces, los miligramos de la niacina va a ser igual a el área de la muestra, que era acá 724.200 sobre el área del estándar, que es acá, un numerito re grande, 2800. Creo que está bien escrito. 1.352.000, sí. Bien, todo esto multiplicado por, ¿cómo sigue la formulita? La masa del estándar, que es niacina, acá, 131,
Y acá directamente, como ya había dicho antes, como no te dan dato de pureza ni nada, asumo que es puro el estándar, ¿no? Entonces lo dejo así. Hago este cálculo y esto da 70,13 miligramos litro, ¿no? Estamos calculando. Pero necesitamos solo miligramos porque es lo que te pide el ejercicio, entonces por 1, porque lo saco el datito de acá, cancelo y me queda igual. 70,13 miligramos. Bien. Esta es nuestra magnitud y ahora tenemos que calcular otra vez el error asociado a la niacina esta vez. Entonces vamos a hacer otra vez lo mismo. Es largo este ejercicio. Esto quedaría. Bueno, el error absoluto es igual a... vamos con los datos de la niacina. Sería, por ejemplo, era el pico 2, la niacina. Sí, vamos a poner el área del pico primero. Acá hay un error. 72,4. 200 al cuadrado más. ¿Qué otro error tenemos asociado a la niacina? Es la concentración, por ejemplo. Sería 2 sobre 131. Esto al cuadrado más otro error más, que es el área del pico de la muestra, o sea, del patrón. O sea, no, del patrón en sí. Que es 500 sobre todo este numerito. Al cuadrado, todo esto a la raíz, multiplicado por la magnitud que habíamos calculado antes, que era esta, 70,13. Esto les tiene que dar 1,07 miligramos. Bien, este sería el error. Pero acuérdense que cuando teníamos que otra vez informar el error, teníamos que hacer en una sola cifra significativa. Entonces acá lo voy a escribir. Informar resultado. Esto será más o menos. Lo voy a redondear a 1, ¿no? Porque tiene que estar en una cifra. Y acá sería a 70. Porque lo estoy redondeando en base al error. Miligramos. Bueno, este sería el B. No, mentira, el 3. Que está acá. Bien. Después te pide 4 la cantidad, o sea, espera, voy a hacer otra hojita. Una hojita más. Igual es cortito este ya. Ya casi terminamos. Y cualquier cosa volvemos a un ejercicio si quieren hacerlo otra vez. Te dice 4. La cantidad de ácido ascórbico regulada para tabletas multivitamínica es de 350 más menos 1 miligramos por tableta. ¿Cumple la tableta analizada con las regulaciones? ¿Qué porcentaje respecto al valor esperado representa esta tableta? Entonces, esto es solamente comparar y tipo, nosotros habíamos, ¿se acuerdan? Calculado el ácido ascórbico, tipo la cantidad que era el ácido ascórbico 323, ¿no? 323 más menos 5 habíamos calculado. Sin embargo, te dice que lo que se espera, tipo, o sea, el valor declarado, ¿no? Tipo, está regulado, es 350. Entonces, en resumen, esto es mayor, o sea, no cumple, o sea, es mucho menor, tipo, el ácido ascórbico que se encontró en las muestras que se analizaron, en base al valor declarado que dice, por ejemplo, no sé, la empresa, ¿no? Que lo vende, ponele. Entonces, dice, si cumple la tableta analizada con las regulaciones, la respuesta es no, porque es mucho menor lo que calculamos. Y después te dice qué porcentaje respecto al valor esperado representa esta tableta. Y esto es, otra vez, utilizar esta cuentita, ¿dónde está? Acá. Porque tenemos todos los datos. Y aparte dice el porcentaje respecto al valor que esperamos. Entonces, esto sería
el porcentaje del activo, ¿no? Va a ser igual a los miligramos del activo, o sea, lo que calculamos, 323 sobre el valor declarado, que es 350, ¿no? No dice el ejercicio. Por 100. ¿No? Porque estamos calculando porcentaje. Esto le tiene que dar 92,3. Listo. Bueno. Hasta acá llegan los ejercicios de cromatografía. Por lo menos lo que están ahí, que están en las teóricas. No sé si quieren repasar alguno, lo mando otra vez. Todavía le debo a... ¿Quién me había dicho? A Victoria, el tema de resolverlo mediante regla de 3 simple. Pero nada, eso. No sé si alguien quiere repasar algo. Bueno, igual espera, voy a detener acá la grabación si no se hace largo.